Ah, hoy vamos a ver el tema número 26 de esta serie, del Mesías y su iglesia. Y ahí les va el título. Entender es muy bueno, creer es mejor. Bueno, así le puse, ¿no? Entender es muy bueno, creer es mejor. Y vayan por favor allá a Lucas capítulo 8, a partir del versículo 1. Y bueno, esta parábola que nosotros vamos a estar viendo hoy, pues es muy conocida, ¿no? Es la parábola del sembrador. La vemos ahí en Lucas, la vemos en Marcos, la vemos en Mateo. Y esta parábola tiene un propósito muy particular. Y es el hecho de enseñarnos que la prueba de la salvación es el fruto y no una confesión. Fíjense. O sea, que la prueba de ser hijos de Dios, que la prueba de haber creído, es decir, la evidencia de haber creído es fruto, no una confesión. No haber escuchado, ya escuché y ya dije. Ah, sí, ya lo entendí, ok, ya lo entendí, ahí estuvo. Va muchísimo más allá y ahorita nos vamos a echar un clavado más profundo. Algo que es muy importante antes de entrar aquí a ver todo esto, es de que en el momento cuando el Señor estaba predicando esto, no estaba haciendo una campaña de un avivamiento, que ciertamente andaba por muchos lugares, había multitudes, pero no estaba en una campaña de avivamiento religioso. Él simplemente estaba predicando las buenas noticias del reino de Dios, como lo vamos a ver ahorita. Es decir, no estaba hablando del reino ahora, ¿no? De que todo lo que nosotros hemos visto, lo que es dominionismo y todo ese rollo, sino él más bien le estaba haciendo saber a la gente, básicamente, la buena disposición del Padre para perdonar pecados de todo aquel que reconozca su condición delante de él y viniera en arrepentimiento a someterse a su señorío. Eso es lo que estaba predicando. Es decir, fíjense algo muy clave. El Señor nunca cambió su mensaje. Nosotros si lo vemos en Mateo, bueno, obviamente por las características, el designio de la misma carta, Lucas mismo, toman un poquito más de tiempo para aterrizar o para decir abiertamente qué es lo que el Señor predicaba. Pero si tú abres el Evangelio de Marcos, de volada te vas a encontrar ahí de inmediato, ¿verdad? De que el Señor estaba predicando el arrepentimiento y que decía arrepentíos, ¿sí? Arrepiéntanse, crean, el reino de los cielos ha acercado a ustedes y todo lo que eso conlleva, ¿sí? Esta parábola tiene tres elementos centrales en donde gira todo. Obviamente tocan más cosas, se ven más cosas, pero hay tres elementos centrales. Se los estoy anticipando ahorita porque ahorita vamos a llegar ahí. Uno de ellos es un sembrador, ¿sí? Es decir, ¿quién es un sembrador? Es el que siembra, ¿no? Les recuerdo en aquel entonces el tipo o la manera en que se sembraba generalmente era el voleo. El voleo es de que agarras así un puño de semilla y lo avientas y a donde caiga, ¿sí? Hay algunos cultivos, normalmente todos los que son pastos, o sea, trigo, cebada, centeno, sorgo, todo eso, se siembra mucho al voleo, no es tanto así de que vas poniendo cada distancia y vas enterrando un puñito de semillas, ¿no? Sino que lo avientas. Entonces está el sembrador, el que va aventando, ¿verdad? Por el otro lado, el otro elemento, pues es la semilla. ¿Qué es lo que siembra un sembrador? Es una semilla. Y el otro elemento es, ¿en dónde siembra la semilla? Es en la tierra, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos con unos hermanos en un rancho por allá por Santa Catarina y
Me platicaba el hermano que intentaron sembrar muchos mezquites porque estaban tratando de reforestar ahí. Entonces, que sembraron, digo, ya llegaron ya con las matitas, ya con los mezquititos, ¿verdad? Ya más grandecitos y que pusieron, no sé, como 1000 y cacho, no recuerdo exactamente la cantidad, pero 1000 fácil. Y casi no se dio, casi no se levantaron por la sequía, pues estamos en el desierto. Entonces, algo que él me comentó de cómo se debía de sembrar, o sea, ahora sí que me dijo, pues ya después supe, ¿no? Es de que normalmente ponían, fíjense, tenían los mismos elementos, la semilla, pero que lo agarraron en un puño de tierra, o sea, obviamente mojada, cerrarlo y envolverlo en papel periódico y aventarlo. Y ahí dejarla. Pues iba a conservar la humedad un determinado número de días, iba a salir la raíz, se iba a amarrar al piso y son los mismos elementos, ¿se fijan? Semilla, o sea, el sembrador, obviamente el que lo pone la semilla y la tierra. Inicialmente nosotros aquí vemos el sembrador, pues que es el Señor, ¿no? En primera instancia. Pero también nos da la idea y nos deja muy claro que el sembrador no solamente es el Señor Jesucristo, sino todo aquel que predica la palabra. Porque precisamente la palabra que se proclama, esa es la semilla. ¿Sí? Y bueno, ya todos entendemos que la semilla necesita caer en tierra para que pueda producir. Ustedes saben, la semilla lleva fruto, o sea, más bien, déjenme refraseo. La semilla en sí misma tiene vida, ¿sí? De hecho iba a hacer algo, pero a mí se me fue el rollo, porque ya saben ustedes, a mí se me va el rollo. Rocío es muy buena para traer todas las cosas visuales y todo eso, pero yo me iba a traer un hueso de aguacate, nomás que no lo alcancé a partir y no se hizo guacamole hoy, pero me iba a traer un hueso y les voy a anticipar la ilustración, ¿no? Pero yo les iba a preguntar que si qué es lo que veían ahí, o sea, a la hora de enseñarles el hueso. Siendo honestos, ¿cuántos me dirían que un hueso? A ver, levanten su mano, sean honestos. Y bueno, es lo que iban a ver, un hueso, ¿verdad? Pero yo lo que les iba a plantear, hipotéticamente vamos a decir que traigo aquí un hueso, con mucha imaginación que ven, un hueso de aguacate. Pero si nosotros vemos más allá, o sea, no solamente es un hueso, ahí puede ser un bosque, ahí puede ser un huerto, ¿lo ven? O sea, no es un hueso en sí, porque trae todo el potencial y trae todo el código genético para producir muchísimo, no un hueso. Eso es lo que nosotros veríamos así de entrada. Y es lo mismo aquí. Nosotros vemos la palabra, la semilla, y a veces lo vemos como un mensaje, pero no, a veces no alcanzamos a entender todo lo que trae, todo, déjenme decirlo de esta manera, todo el código genético, ¿no? Todo el código genético que esa palabra trae, que es capaz de producir si cae en buena tierra. Porque ese es el otro elemento, es la tierra. La palabra es poderosa y tiene vida en sí misma, como esa semilla, ¿sí? Pero no produce frutos si no entra en la tierra. Necesita penetrar la tierra. Necesita un corazón para que se produzca el fruto. ¿Ya lo vimos un poquito más? Entonces, cuando una persona oye, cuando una persona comprende la palabra, pues entonces la semilla ahí queda sembrada, ¿no? En el corazón y lo que ocurre después, pues bueno, eso ya depende de la naturaleza del terreno, de qué tipo de terreno es. Vengan por favor al capítulo 8, les dije, al versículo 1 al 3, porque esa chicharra me está volviendo loco. No sé si a ustedes, pero yo creo que ya se cansó.
de repente hay sonidos, ¿no? Que pueden, como pasar desapercibidos, pero yo no sé ustedes, pero yo, fíjense, yo, en la oscuridad, yo puedo detectar un grillo. O sea, no necesito luz para echarme un grillo. Eso de que ya estás en la noche, ¿no? Y te estás quedando a dormir y empiezan, ¿cómo es? ¿No? Empiezan ahí. Yo, mira, puede estar ladrando un perro y yo, puede estar habiendo un choque y pueden estar una balacera ahí. Bueno, no lo hemos tenido, ¿verdad? Pero cohetes sí nos han tocado muchos. Y yo me duermo, ¿verdad? Pero un grillo no puede ser. Pero aún así, si está sonando, yo me levanto ni llego y lo encuentro. Y ni modo, pasa al cielo de los grillos, ¿verdad? Lo mando para allá. Bueno, qué bueno que se cayó la cigarra esa. Versículo 1, del 1 al 3, lo voy a leer de corrido. Ahí en el 8 dice, aconteció después de que alguien se acuerda de qué vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo estaba esta comida que tuvo el Señor en casa de un fariseo llamado Simón, y donde él estuvo ahí, llegó una mujer que tenía una mala reputación, y cómo entró, cómo vació el alabastro, o más bien el perfume en sus pies, y con sus lágrimas lo regó, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, después de eso, después de que había estado ahí, dice, aconteció después, es decir, se levantó de ahí, pasó, no sé, a lo mejor al día siguiente, comió, y al día siguiente, 2, 3 días después, pero el punto es lo que sigue de eso que hubo ahí. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. O sea, eran lugares, empezó a visitar a muchos lugares, ¿no? Iba por por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué iba haciendo? Predicando y anunciando el evangelio de Dios. Dice, y los 12 con él. Fíjense, ya no es nada más de que Pedro, y cuando dice y los 12, pues obviamente se está refiriendo a ese círculo más cercano que estaba él, pero iba más gente, no nada más los 12. Los 12 tenían una comisión de ir a hacer otras cosas, pero ellos, eso te está diciendo que también los 12 predicaban, no nada más el Señor, sino de que llegaban a alguna aldea y empezaban, o alguna ciudad, y se predicaba por muchas partes simultáneamente, es decir, iban avanzando, ¿está bien? Versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, fíjate, y luego las menciona. María, que se llamaba Magdalena. Magdalena no es es un gentilicio, no es un nombre propio. María Magdalena es porque era María de Magdala, de la ciudad de Magdala, ¿sí? O sea, es así como decir Josefino, ¿verdad? Vanessa Josefina, porque Vanessa es de San José, ¿ok? Entonces es un gentilicio, ¿estamos? Y así, dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿no? Estaba gruesa, ¿no? Versículo 3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o administrador de Herodes. Aquí está refiriendo a Herodes el tetrarca, ¿eh? Es decir, el evangelio ya había llegado a lugares muy altos, ya había penetrado muchas esferas, y esto nos enseña que no importa cuán encumbrada esté una persona, siempre va a necesitar darle respuestas a Dios. O sea, pues no sé, era como la esposa del secretario de gobernación, por así decirles, ¿no? Y andaba con el Señor. Es decir, el evangelio les había llegado y andaba con él, fíjate. Qué grueso. A mí se me hace bien tremendo esto. Y después dice, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pero ¿notan que está enfatizando a la mujer? ¿Sí o no?
Y esta era una práctica común, es decir, hacia los rabinos, ¿no? O sea, había un rabino, había un maestro, y ellos valoraban mucho lo que se hacía, lo que ese rabino hacía, lo que esas enseñanzas que él daba, y decían, pues obviamente, pues necesita comer, necesita cosas para sostenerse, para la vida, para su familia, y se proveía. Aquí en este caso iban los 12, ¿verdad? E iban mucha gente. ¿Y cuántos saben que para que el evangelio se propague se necesitan recursos? Esta es una enseñanza muy importante, ¿eh? ¿Sí sabían eso o no? No, es que el evangelio es de gratis. Sí, la salvación para nosotros es gratuita, pero yo le voy a decir una cosa, predicar cuesta. Les voy a poner un ejemplo. Aquí pagamos una renta, se paga luz, todo lo que ven ustedes lo tuvimos que comprar. O sea, se necesitan recursos para hacer esta labor. ¿Están de acuerdo? Además, hay tiempo hombre. O sea, hay horas hombre. Hay tiempo que se tiene que invertir. Entonces, esto es una lección muy importante, ¿verdad? De que estemos conscientes de que la predicación del evangelio, que es cierto, se va anunciando, se va predicando. Llevar el evangelio a donde lo quieras llevar cuesta. Si quieres mandar a alguien de misionero a la ranchería que tú quieras, al país que tú quieras, al lugar que tú quieras, se requieren recursos, porque no es cierto de que llegas ahí a la aerolínea, ¿verdad? Si te vas a ir muy lejos, no, pues yo voy a ir a tal parte, pues va a ser tanto. No, gloria a Dios, que el Señor le pague. No, Señor, tiene que meter su número de tarjeta. Si no, no pasa. ¿Me explico? O sea, y por ahí te va a dar hambre. No sé cuántos tienen esa mala costumbre de comer todos los días, pero de repente te va a dar hambre. Y vas a llegar, y si estás fuera de tu casa y vas a llegar y vas a pedir algo, o vas a ir al súper, ¿verdad? Y no vas a estar ahí con la cajera, y llevas ahí pues algunas cositas para comer, pues es tanto, señor o señora, ¿verdad? Ah, no, que Dios le pague, aleluya, yo soy un predicador. Ay, no, claro que sí, llévese el súper si quiere. ¿Verdad que no? Tienes que llegar, o sea, es decir, hay recursos. Nosotros vamos a La Paz, por ejemplo, cada semana, y la gasolina hay que pagarla, y la comida hay que pagarla, y todo lo que necesito, no sé si me estoy dando a entender, o sea, todo eso se requiere. Pero bueno, esa es una enseñanza que nos da aquí. ¿Sí? O sea, hay quienes van y predican, y hay quienes también están y dan soporte a todo esto, que asumen esta responsabilidad. Bueno, al ver estos 3 versículos, aquí es bien importante observar que tanto los filósofos, no sé cuántos han oído de ellos o leído algo acerca de ellos, pero por ejemplo Sócrates, ¿sí? Aristóteles, Demóstenes, que tuvieron las escuelas de filosofía occidental o griegas más importantes hasta la fecha. Las personas con mayor influencia en el pensamiento occidental, incluso los rabinos, ¿verdad? Aún todos los hombres de la comunidad de Qumran, es decir, en 1946, por ahí, 45, 46, descubrieron lo que son los rollos del Mar Muerto. ¿Cuántos han escuchado de eso? Pero esto es muy interesante porque son rollos que databan desde el tiempo del Señor, desde el primer siglo, de una comunidad de esenios, ¿verdad? De judíos, escribas, copistas, que guardaron todo y lo hicieron con mucho celo. Pero todos ellos, por ejemplo, estos filósofos que les mencioné, los rabinos en esa misma comunidad de Qumran, por ejemplo, tenían a la mujer en muy baja estima. O sea, si ustedes piensan que en México el machismo es acá, olvídense, está leve, ¿sí? Sin embargo, el Señor, y tú lo ves en la armonía que hay en todos los evangelios o en todo el Nuevo Testamento, el Señor les asigna un gran valor
Y a lo largo del Evangelio de Lucas, nosotros vemos cómo él presta mucha atención, una atención muy especial a la mujer, y y les da nombre. ¿Sí me explico? O sea, las va mencionando, les va dando nombre, habla, por ejemplo, acerca de Elizabeth, ¿no? O sea, de la mamá de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? De Elizabeth, habla acerca de María, habla acerca de la suegra de Simón, de la viuda de Naín, de estas mujeres, los que acabamos de nombrar nosotros ahorita, las que estaban después ahí presentes en la resurrección, ¿verdad? Cuando se les menciona que estaban ellos ahí en la sepultura de Cristo. ¿Cómo los menciona a todas ellas? A mí eso me llama la atención. Les estoy dando rasgos que son importantes que nosotros veamos a la hora de que estamos leyendo las Escrituras, para que no veamos, estamos leyendo el Evangelio así como que leerlos así por encimita, sino entender todos los contextos que hay. Y a mí, repito, en lo particular, no nada más en el Evangelio de Lucas, pero también en el libro de los Hechos, menciona un acontecimiento muy especial en el capítulo 1, porque dice que cuando estaban esperando la promesa, todavía que estaban ahí en el aposento alto, todavía no había venido el Espíritu Santo, dice que estaban los 11, ¿sí? Porque acuérdense que Judas ya se había dado cuello, ¿sí? Que estaban los 11, dice, y las mujeres, y que juntos oraban. Y eso tú no lo ves en ninguna otra parte de la Biblia. O sea, que hombres y mujeres se juntaran a orar, no era, o sea, no. Aún en el templo había un atrio para las mujeres. Es decir, cuando llegaban a orar y todos sus deberes religiosos dentro del judaísmo, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Algo les había pasado en el corazón a causa de Cristo, que podían orar juntos. Y eso es muy importante resaltarlo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque en Cristo el hombre no vale más que la mujer. O sea, es de un valor igual. ¿Sí me explico? Y esto a lo mejor en algunos grupos evangélicos les cae de peso, pero pues, es lo que tú ves en la palabra. El Señor valoraba a las mujeres, le daba lugar a la mujer. Seguimos avanzando. Versículo 4 dice, juntándose una gran multitud. ¿Cuántos se juntaron? Eran muchos, una gran multitud. Y los que de cada ciudad venían a él, fíjense, de cada lugar venían, no nada más estaban en una ciudad, sino cuando llegaba a un lugar ya habían llegado de otra ciudad y se movía a otra ciudad y lo iban siguiendo y de otros lugares iban juntando ahí una gran multitud, dice, y los que venían de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Acuérdense que una parábola es una comparación. Generalmente en la enseñanza dentro de la parábola traía una realidad o hacía una comparación de una realidad celestial, una enseñanza de él, con algo práctico, con algo en un plano en que todos lo entendiéramos. ¿Sí? Eso es parábola, una comparación. Solamente ponía una comparación. Entonces lo que está muy claro es de que a Jesús no le impresionaban esas multitudes que fluían de todo Galilea y que llegaban ahí, ¿sí? Y lo último que él quería hacer era precisamente fomentar esos errores por medio de una búsqueda de popularidad. O sea, no buscaba ser popular, no buscaba que la gente viniera, la gente simplemente llegaba. Y ese es un error en el que ha caído la iglesia, ir tras las multitudes, ir tras la gente, tratar de tener un montón de gente, y eso no es la labor de alguien que va a predicar el evangelio. Es decir, ¿cuál es el punto? ¿Por qué les menciono esto? Porque la iglesia no está llamada a ir a atraer multitudes. La iglesia está llamada a ir a predicarles el evangelio a toda criatura. Y si la gente sigue, bueno, eso ya será otro asunto, pero no es el punto de estar buscándolos. ¿Está claro eso o no?
Okay. De hecho, cuando les está él compartiendo aquí acerca de la parábola, él les lanza 2 que 3 indirectas, acerca de lo que él piensa de ellos, pero tirando una línea hasta el profeta Isaías, cuando él les dijo que el profeta Isaías, que él le iba a predicar a un pueblo, a una nación cuyo corazón estaba endurecido contra la palabra de Dios. Y eso el Señor lo tenía muy claro y se los hizo ver ahí. ¿Sí? Versículos 5 al 8, fíjense. El sembrador salió a sembrar su semilla. Pues todos tenían muy claro esa figura, ¿no? Porque eran zonas agrícolas. A lo mejor aquí nosotros no lo vemos tanto, pero si nos vamos a otros lugares, si nada más nos cruzamos el charco y nos vamos aquí a Sinaloa, es muy normal los sembradíos, o sea, estar con gente. A lo mejor algunos de los que estamos aquí tenemos familiares que son agricultores. Yo tengo familiares que a eso se dedican. Y todas las pláticas y todo eso, pues es muy, muy normal cuando escuchas todo eso. ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? Porque luego nos dicen semilla y la imaginamos siempre en una bolsita de celofán, ¿verdad? Los sembradíos, y como que no tenemos idea de qué es lo que, o sea, no sabemos a qué huele todo eso, ¿no? Y nos lo imaginamos nada más ahí en el súper, ¿verdad? Ya cuando están ahí, todas churidas, todas feas las cosas, ¿no? Pero no. Aquí la gente estaba muy acostumbrada a todo esto. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, acuérdense, iba al voleo, iba aventando la semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, fue aplastada. Y las aves del cielo la comieron. O sea, todo eso que cayó junto ahí, que fue aplastado, llegaron los chanates, ¿verdad? Y se los comieron. Bueno, aquí zanates o chanates, no sé, les decimos a los pájaros negros, no a los cuervos son otros, son más grandes. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Aquí cuando dice que cayó sobre la piedra, no es que cayó sobre piedras, sino aquí se está refiriendo al tipo de suelo que había en algunas de esas partes, que era un tipo de caliza, ¿ok? Un suelo muy duro, pero que tenía una capita a lo mejor de un par de centímetros de tierra. Pues eso caía ahí y ciertamente surgía, o sea, con la humedad necesaria, la semilla germinaba. Se cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O sea, ya no fue más para adentro. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. O sea, había maleza. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz. ¿Cómo decía? El que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir, quien puede entender esto, que lo entienda. Y pues todos así como que, así con la cara que hicieron 2, 3 ahorita aquí, así como, ¿y eso qué? Versículos 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros. Cuando dice y a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Y a ustedes, ¿quiénes son? Los discípulos, pero no solamente los discípulos. Es todo aquel que cree. ¿Okay? O sea, los que creen, en otras palabras, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Algo así como que así que está todo oscuro o ¿qué es un misterio? La palabra misterio simplemente es algo que está oculto detrás de algo, ¿sí?
algo que que sabes que está ahí, pero que no puedes ver qué es, y que definitivamente esto se refiere a una persona o a una verdad que debe de ser revelada por Dios, es decir, que es Dios el que tiene que quitar ese velo para que se pueda ver, porque si no lo hace Dios, entonces pues no alcanzas a ver, ¿sí? Si Él no la revela, pues entonces no se ve nada. El punto es, la pregunta clave aquí es, ¿a quién le revela Dios? Acuérdense, revelar no es así como que estás acá, hay un sueño frijolero y de repente te encuentras con algo y... O sea, revelar es simplemente, yo sé que hay algo ahí, bueno, ya me dejaron ver qué es lo que está detrás de eso. La pregunta es, ¿a quién le revela Dios eso? A ver, alumnos, a los que creen, muy bien, estrellita. Te ganaron, Rubén, hoy ni modo, andas lento, mano. ¿Sí? Dice, pero a los otros por parábolas. ¿Quiénes son los otros? Los que no creen, obviamente, son aquellos que no habían aceptado la palabra del Señor, que no tenían una fe genuina, que se habían, pues sí, lo escuchaban, pero como cualquier otro. No tenían ninguna respuesta. Dice, pero a los otros por parábolas, y escuchen bien la frase que viene aquí, porque aquí cita a Isaías. Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Les voy a leer en la versión de la palabra, el mensaje de Dios para mí. Es una versión española. Dice en Isaías 6:9, dice, pónganme atención. Él añadió, o sea, el Señor, ¿no? O sea, Él dijo, ve a decir a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Observen con cuidado, pero no aprendan. Es una paradoja, ¿cierto o no? ¿Sí se entiende lo que es esa figura, lo que es una paradoja? O sea, es decir, la paradoja es esta. ¿Cómo me estás? A ver, Señor. ¿Cómo me estás diciendo que escuche tu palabra, pero que no la entienda? ¿Cómo me estás diciendo que vea, pero que no vea? Entonces, ¿de qué se trata? Porque no es por medios naturales, ¿sí? Es porque va muchísimo más allá de la atención en lo normal. O sea, cuando Él está diciendo aquí, pongan atención, pero no entiendan, y observen con cuidado, pero no aprendan, lo que describe es un acto judicial de Dios, por medio del cual Él ciega el entendimiento de los incrédulos. O sea, simplemente lo hace oficial. O sea, ¿no quieres creer? Está bien, no creas. Esta es una parte muy distinta a lo que habla Pablo allá en 2 Corintios, en el capítulo 4, donde habla que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean, pero ahí ya se refiere a otro asunto. Aquí lo que está hablando es alguien que ha entendido, pero que simplemente dice, a mí no me interesa, y que voluntariamente rechaza el mensaje. Entonces, lo que viene el Señor y dice, ok, lo voy a hacer oficial, ¿no crees? No sé si lo alcanzan a ver, porque yo les voy a decir algo muy fuerte, se los he dicho en otras ocasiones, Dios es legal, no es legalista, pero es legal. Y todas las cosas que Dios hace tienen un fundamento legal. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, la justificación es por gracia, por medio de la fe. Punto. Bueno, y Dios no hace acepción de personas, pero digamos que hipotéticamente las hiciera. Y una persona ha puesto su confianza en la obra de Cristo, en esa obra expiatoria ahí en la cruz, como el pago por sus pecados. Y dice, eso es, yo he visto eso y lo que tú dijiste, Señor, bueno, yo pongo mi confianza ahí. Y esa persona muere.
E hipotéticamente digamos que llegas ahí al cielo y sale San Pedro con el mazo de llaves, ¿no? Y dice, ¿y ahora tú qué aquí? No, pues es que yo voy a entrar. ¿Y por qué vas a entrar? Pues es que yo puse mi confianza en lo que el Señor dijo. Entonces imagínate que Pedro dijera, o el que fuera, no, los cabeños me caen gordos. O los de tal parte, aquí no van a entrar. No se puede, porque hay una base legal. Que todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hay una base. No sé si lo alcanzan a ver o no, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, aquí lo está haciendo legal nada más. Entonces, entendamos esto, Dios nos da una oportunidad impresionante cuando nos ilumina con su palabra. O sea, el hecho de confiar en Él. Pero el asunto es de que también él endurece a todo aquel que se endurece a sí mismo. O sea, si alguien escucha y rechaza, o sea, por un prejuicio, póngame atención, porque esto es muy importante. Yo creo que la mayoría de nosotros escuchamos alguna vez el Evangelio y así como que, bueno, déjame ver, y meditas en él, ¿sí? Y como que piensas, ¿cuántos pensaron en el mensaje del Evangelio alguna vez? Porque no es en automático, o sea, es decir, se tiene que entender, se tiene que razonar. Pero aquí se está refiriendo a alguien de que, me están diciendo el Evangelio y por default, es decir, yo ya predeterminé que no voy, o sea, que no me interesa. Ya lo escucho, ya no le pongo atención porque no me interesa. Entonces, ahí es cuando Dios dice, muy bien, lo hago oficial, no te interesa. Tú te endureciste, muy bien, tú te endureces, ahora yo te endurezco. ¿Tú te taponeaste las orejas? Ok, yo te las taponeo más todavía. O sea, simplemente te estoy dando respuesta a lo que tú quieres y a lo que tú estás pidiendo. Por eso hay un dicho muy sabio, cuidado con lo que pides, no vaya a ser que te lo concedan. ¿Cierto? No quiero, y el Señor dice, está bien, no quiero. Entonces, de plano, no quieres, no quiero, y no quiero. ¿Verdad? Muy bien, no quieres, punto. Y te endureces, ¡zas!, ¿no? Aquí nos debe de quedar en claro que si bien es cierto que nosotros debemos de entender el mensaje, y eso, como dije hace un momento, eso es crucial, pero entender no es sinónimo de creer, son dos cosas distintas. Entender el mensaje del Evangelio es bien fácil, o sea, cualquiera lo puede entender, no necesitas saber leer ni escribir para entender el mensaje del Evangelio, es muy sencillo, ¿sí? Ahí en Hebreos capítulo 6 se menciona acerca de aquellos quienes han sido iluminados, aquellos que han gustado, dice, del Espíritu Santo, fíjate, que han visto, dice, los poderes del siglo venidero, es decir, gente cuando habla de ser iluminados, habla de ser expuestos al mensaje, porque cuando uno expone el mensaje del Evangelio, trae luz a la persona, no es así como que una luz, no, o sea, ilumina el entendimiento, deja ver muy en claro cuál es la condición del hombre delante de Dios. Eso es lo que es ser iluminado. Me doy cuenta de cuál es mi condición y el Evangelio hace eso. Entonces, alguien que ha escuchado el Evangelio, que lo entendió, que fue iluminado, cuando dice que ha sido partícipe del Espíritu Santo, eso no quiere decir que fue nacido de nuevo y que recibió el Espíritu Santo. Ahí la palabra que dice que fue partícipe es de que probó del Espíritu Santo, es decir, se predicó el Evangelio, porque ¿quién es el que trae convicción a nuestra vida? Ahora, ahí se refiere en Hebreos, en el capítulo 6, de que probó, es decir, que se lo echó a la boca, que lo masticó, pero que lo escupió. O sea,
y lo escupo. Entonces, ahí les va una pregunta. Del alimento que tú quieras, la comida que tú quieras, ¿sí? Tú la puedes masticar y como las cañitas, ¿no? Las cañas, así que las pegas unas mordidas y les chupas, le sacas todo el dulce. Ahora, lo probaste, ya viste a qué sabe, ya viste qué es. Pero dices, lo escupes, lo echas todo para afuera. Pregunta, ¿de qué te aprovecha ese bocado que te echaste a la boca? Absolutamente nada. Te mueres de hambre si lo escupes y escupes y escupes. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque el pan de vida, que es Jesucristo, no es para ser masticado y escupido. El pan de vida, el pan se come para que nos dé vida, para que el alimento nos dé vida, para que nos dé fuerza, se tiene que masticar y se tiene que tragar, recibir en lo más profundo. ¿Sí lo ven? Y ahí empieza todo un proceso. O sea, en lo natural nosotros lo podemos ver, pero es exactamente lo mismo en lo espiritual. Lo entendí, ahora pongo mi confianza en eso. Y al poner mi confianza en eso, empieza un proceso de asimilación de esa verdad que he entendido y que he abrazado y que he creído. ¿Queda claro el asunto o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, el hecho de que el Señor les hablara por parábolas, miren, fue realmente un acto de gracia hacia los que los estaban escuchando. Porque todo aquel entonces que rehusaba reconocerlo como Mesías, ¿sí?, a poner su confianza en Él, a fin de cuentas, en el día del juicio, el juicio iba a ser más alivianado porque no lo entendiste. O sea, ahora, no lo entendiste porque tú has determinado no entenderlo. Pero fíjate, aún ahí la misericordia de Dios, pensando en aquellos que dices, no, pues es que yo no quiero y no quiero y no quiero. Está bien, te voy a hablar en parábolas para que no lo entiendas, porque si te queda claro y aún así hay un menosprecio y hay un rechazo y tomas por inmunda la sangre de Cristo, o sea, por algo común, y se horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, al menos sí te voy a juzgar, pero te voy a juzgar menos duro, porque no lo entendiste. Pero tu condición, o sea, no lo entendiste no porque yo no quería que lo entendieras, sino porque tú determinaste endurecer tu corazón. Y simplemente te hablé en parábolas para no ser tan duro contigo. ¿Lo alcanzan a ver o no? Vean la misericordia de Dios aún ahí, la misericordia de Dios aún en el juicio. A mí eso me impresiona. Me deja sin palabras, la verdad. O sea, cuando estaba meditando en todo esto y veía y repasaba, yo decía, o sea, llegando a estas conclusiones, yo decía, Señor, qué impresionante eres. En verdad, qué bueno eres, aún con los que te rechazan. Cómo Él nos ensaña, ¿se fijan? Ah, no quieres, pues ahora ahí te vaya, ahora te voy a... O sea, Él no es como nosotros. Aún en eso tiene misericordia. Aún ahí tiene misericordia. Está bien, estás rechazas mi verdad. Bueno, pero aún así tendré misericordia. Sí te voy a juzgar por no haber creído, pero te voy a hablar en parábolas, ¿sí? Para que no te tenga que juzgar más fuerte. No sé, yo no sé ustedes, pero a mí eso me partió. A mí eso me dio, wow, me golpeó muy fuerte. En el buen sentido, ¿no? O sea, de ver la misericordia, la bondad de Dios. Versículo 11 dice, esta es pues la parábola. O sea, aquí ya se dispone a explicarla y aquí ya nos vamos a ir bien rápido. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Está claro, no? Lo que dijimos desde un principio. O sea, la semilla es lo que tiene vida y da vida. Pues es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, son los argumentos de Dios. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto de eso.
Versículo 12. Los de junto al camino, esos de junto al camino, era un terreno duro. Es decir, era en donde estaba lo que era la parcela, pues, y los caminos que la gente utiliza para pasar entre las parcelas. ¿Cómo se pone un terreno cuando está pasando la gente y camina por ahí, camina por ahí, camina por ahí? ¿Cómo se pone? Duro. Bueno, al estar echando la semilla al voleo, parte caía ahí en la parcela y todo esto, pero otra parte, algunas semillas caían ¿en dónde? Ahí, junto a ese camino, a esas vereditas que habían entre parcelas y parcelas. Dice, los de junto al camino son los que oyen. ¿Cuántos oyen aquí? Pero fíjense bien, aquí oír es de que simplemente lo escuché. Dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, sí escuché, pero se me resbaló. Las 4 clases de tierra que menciona aquí representan a 4 tipos de personas, ¿verdad? Que reciben el mismo mensaje, es decir, la semilla es la misma. ¿Se dan cuenta? La semilla es la misma que cayó en un lado, que en el otro, que en el otro y que en el otro. ¿Ok? Pero aquí el primer grupo se compone de los que oyen, pero no creen en lo absoluto. ¿Sí? Debido a la obra del diablo, debido a Satanás. Aquí de ninguna manera el Señor Jesús está excusando a estas personas, ¿eh? O sea, no es una excusa, ay no, pues es que le echan la culpa al diablo, ¿no? No los está excusando como si únicamente fuera acerca del diablo y que ellos no fueran responsables, ¿sí? Por lo que ha sucedido con el mensaje que se les ha dado. Esto lo que a mí me enseña es de que cada uno somos responsables de darle respuesta a Dios por el mensaje que Dios nos da. Aquí habla de gente que escuchó con frivolidad, que son advertidos, ¿verdad? Y que tratan la palabra de Dios en forma tan ligera, ¿verdad? Que cualquier cosita hace que se vaya y que me olvide y que no le dé ninguna importancia, ningún peso, como si fuera nada. Ahora, les voy a hacer una pregunta para este grupo de gente, ¿no? Porque es un grupo de gente. Era una gran multitud y él les estaba diciendo esto. ¿Qué cosa influye en o qué cosas influyen en esa reacción negativa? O sea, ¿por qué la gente rechaza el mensaje? ¿Por qué su corazón está endurecido? No, pues es que de chiquito me mordió un perro y todo eso. Olvídate de eso, no se está refiriendo a ese asunto. Sí, pero ¿qué cosas influyen para que alguien rechace el mensaje? Les voy a mencionar un par de cosas. A lo mejor hay una mala voluntad hacia el mensajero. ¿Hay juicios predeterminados en contra del mismo Señor Jesús? Porque es judío. ¿Saben que eso es hay mucha gente que odia a los judíos y no saben ni por qué, pero que los odian con odio jarocho. Y no saben ni por qué. O sea, tú les pides una razón y yo sé, yo los conozco, yo conozco gente así. Gente que, pues sí, iba a hacer el trato con ellos, pero ¿sabes qué? Es judío. Pero pues te va a ir bien y está bien, todo está en orden. No, son judíos, no quiero tratos con judíos. O sea, eso se da. Entonces el mensaje del Señor Jesús, la salvación viene de los judíos. Por eso la iglesia necesitamos amarlos y aprender a amarlos. No tienen méritos en absoluto, pero bueno, como nación es la nación que el Señor escogió. ¿Por qué? Pues porque quiso nada más, no porque se lo ganaran, no porque fueran especial. De hecho el Señor les dice, son de lo peor, pero los escogí. Bueno, nosotros no somos mejores que ellos. Nuestro corazón está inclinado exactamente al mal, así como ellos. Pero bueno, regresamos aquí a la parábola. A lo mejor había una mala voluntad hacia el mensajero, a lo mejor
Había una cierta hostilidad al mensaje, ¿verdad? No me gusta el mensaje. Es muy sencillo. ¿Se acuerdan algo que expuso Spurgeon? Bueno, el príncipe de los predicadores allá en el siglo XIX, en un mensaje acerca de la cruz, que le llegaron a reclamar que su mensaje no podía ser verdadero porque cualquier ignorante lo entendía. Cualquier analfabeto lo puede entender. Estamos hablando del tiempo cuando nació el racionalismo, el modernismo, el racionalismo. Eso es, no el mensaje, no, ay, ¿cómo? Nada más te arrepientes y pides perdón y ya, pues sí. Ay, no, y rechazan el evangelio. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? O a lo mejor no desean ser molestados. A lo mejor yo estoy bien así en mi vida y yo no quiero cambiar nada y vete con tus cuentos a otro lado, a mí no me vengas con esas cosas. Y rechazan el evangelio de primera mano. Pero este espíritu de indiferencia, entonces, puede apoderarse del corazón de una persona, ¿sí? Endurecer su corazón tanto como el camino al que esa semilla cayó y que quedó desamparada. No se pudo enterrar ni poquito y quedó expuesta. Este primer grupo de gentes, muy bien podríamos encerrar ahí a los fariseos, a los líderes religiosos, a los gobernantes y gente en general que se negaron a creer. ¿Sí me explico? Escucharon, vieron evidencias, se les dijo, se sacaron las escrituras y se negaron a creer. Muy bien puede quedar ese grupo ahí. Versículo 13, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ya les expliqué lo que es sobre la piedra, ¿no? Es decir, un terreno pedregoso, caliza más bien, una base dura, y por encima a lo mejor con un par de centímetros por ahí de tierra, que no les permite desarrollar a la semilla germinada un sistema de raíces, ¿no? Que la soporte. Entonces, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso de creen por un tiempo no es de que pierden su fe. Ahorita vamos para ahí. Este segundo grupo está formado por esos que escuchan el mensaje, ¿verdad? A lo mejor en una reunión y, ay, no, y se emocionó, ¿verdad? Pero escuchen bien, no se adhieren a la verdad del evangelio por una sencilla razón, y es que no tienen raíces. Aquí mismo lo explica. Es decir, ¿para qué sirven las raíces? Para agarrarse. ¿A cuántos se acuerdan del frijolito ahí en la escuela? En el frasco con el algodoncito. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si ves que si tú pones un algodón muy chiquito va a germinar. ¿Sí? ¿A alguien le pasó eso? Y sí germinó, pero luego, se dobló. Pero si tú pones más algodón, mientras más ponías, veías que las raíces crecían un montón. Y al ratito ya la ramita, bueno, ya la plantita ya salía y se erigía, porque tenía un sistema de raíces bien sólido, o sea, más grande, que soportan la planta. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? No tiene raíces. Sí escuché, ay, qué padre, pero no tengo convicciones. Ay, sí lo escuché, pero no tengo una convicción que soporte la fe, que soporte esa vida. Sí, me alegro, y ay, qué padre, y es que qué buen mensaje, pastor. Ay, pastora, qué bueno, ay, hermano, ¿verdad? El que haya predicado, qué buen mensaje se aventó. Sí, tremendo, sí, pero sigues igual. Pero no pasó nada porque no hay raíces. Porque fue un asunto emocional, dice, viene, o sea, es por un poco de tiempo y se apartan. Esto lo que significa es de que sí aceptan, o sea, están de acuerdo con lo que se expuso, están de acuerdo con lo que se dijo, sí, aquí en la mente, pero luego la rechazan cuando les es difícil vivir por esa palabra. ¿Ah?
Ay, qué bien, está muy bien. Pero al ratito, ¿perdonar? No, que te perdone tu abuela, ¿verdad? Y empiezan ahí con sus rollos. Cuando la palabra nos dice, vete así. Porque no lo soporta. Entonces, esto es muy importante porque aquí se refiere a personas emocionales, impulsivas. O sea, reaccionan rápido. Dices, ay, y les voy a decir una cosa, no es malo emocionarse y no es malo querer dar respuestas rápidas, eso está muy bien. Ojalá diéramos respuestas más rápido. Dios quiera que demos respuestas más rápido. Pero, o sea, ¿cómo puede uno saber si una determinada respuesta o una conducta emocional es evidencia de una fe genuina? Porque a mí sí me emociona. A mí me emociona la presencia de Dios. Y a veces me emociona así que hay que a las lágrimas, pero a veces me emociona no en buen plan, o sea, también me duele. Y a veces como que, ay, no quisiera oírlo tanto, pero yo sé que eso es lo que necesito y me está haciendo pedazos por dentro y está haciendo machaca mi orgullo, ¿verdad? Y pues sí me es emocional, sí me pega, sí me da en las emociones. ¿Cuántos se identifican con esto que estoy diciendo? ¿Sí? Pero ¿cómo puedo saber yo si eso es algo genuino? Porque luego no hay que irse a extremos, no hay que sentir. No, uno no siente, no, pues, oye, pues Dios puso también eso, pero también por el otro lado, es yo siento, pero pues siento ñañaritas, yo creo que es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, o sea, te emocionaste y ya. Ahora, no está mal emocionarse, pues ahí están las emociones, están puestas por Dios por algo y para algo. ¿Queda claro el asunto o no? Pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si esa emoción está reflejando una fe genuina? ¿Cuántos de repente estamos, por ejemplo, adorando y por la circunstancia que sea, porque la canción te gusta, te identifica, porque estás pasando un momento y esa palabra llegó justo ahí y no puedes cantar y simplemente inclinas tu rostro, cierras tus ojos y empiezas a llorar? ¿A cuánto les ha pasado? Entonces simplemente lo haces así. Ahora, ¿cómo puedes determinar si eso es genuino o no? Si eso está reflejando una fe verdadera o no. Porque es una emoción a fin de cuentas, ¿cierto o no? Pero ¿cómo lo puedes saber? Bueno, la respuesta es genuina si soporta la prueba. O sea, porque a veces estoy con eso y viene la prueba y abandono y ya no quiero nada con el Señor, porque yo no quiero eso. Pero si soporta la prueba, vas bien. Somos probados. ¿Estamos aquí? Entonces, este segundo grupo de gente se refiere a esos que se concentraron a su alrededor, ¿verdad? Debido a un montón de milagros de sanidades, de la alimentación, las resurrecciones que hubieron, ¿verdad? Pero se negaron a recibir su mensaje. Son aquellos que salen allá en Juan 6, ¿ok? Cuando el Señor les hace demandas, que come mi carne y bebe, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Yo soy verdadera pan, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice, Señor, dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? ¿Esto los ofende? Pues sí, pues ya nos vamos. Y se fueron las multitudes emocionales o emocionalistas, más bien. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, digan conmigo, oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, este tercer grupo son los que sí se les predicó, sí escucharon el mensaje, sí lo oyeron, pero nunca llegan a una madurez, nunca crecen, ¿sí? A lo mejor porque no están interesados en el mensaje de Jesús, ¿verdad?
porque no están dispuestos a abrazar el mensaje si eso les implica de alguna manera rechazar los intereses en las cosas materiales, porque aquí el asunto habla acerca de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Yo quiero que noten eso. O sea, sí hay gente, sí estoy de acuerdo, sí reconozco que tengo esta necesidad. Ay, pero tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Y si te fijas, se da una prioridad a las cosas que son de este mundo. Y yo no digo que está mal el ser responsable, porque hay que ser responsable en lo que hacemos, ¿cierto o no? Pero hay una línea muy delgada entre ser responsable y afanarse. Ser responsable está bien, afanarse no. Ser responsable es bueno y es algo avalado por Dios, y Dios avala que seamos responsables. Y Dios establece, de hecho, que seamos responsables en lo que hacemos, en nuestras decisiones, que nos hagamos responsables por las tomas de decisiones que tenemos. Pero también al mismo tiempo nos dice, hey, cuidado con lo otro, porque cuántas veces nos perdemos de cosas y cuántas veces dejamos de alimentarnos por la palabra de Dios, dejamos de congregarnos, mira, eso lo estoy hablando al nivel grupal, pero al nivel individual, ¿cuántas veces dejamos de tener comunión con el Señor? ¿Sí? De estar con la familia y de orar con la familia y de enseñarles incluso de la palabra, porque se requiere tiempo, ¿sí? Porque tengo que hacer, porque tengo tanto que hacer, que entonces ya le asigno más valor a esas cosas de este mundo, que a fin de cuentas aquí se quedan, que a lo otro. Y voy a hacer algo muy puntual, voy a ser muy, muy puntual en esto, y a lo mejor voy a ser muy agudo y a lo mejor piso algunos callos. Pueden decir, ouch, amén, gloria a Dios, o ahí te ves, como quieran. Pero hay veces estamos preocupados por darles cosas, digan conmigo cosas, por darles cosas a nuestros hijos. Y a veces ni siquiera les queremos, o sea, el asunto es de darles a ellos, es de que yo quiero hacer más y quiero tener más. Porque esos 3 o 4 o 5 mil pesos más, o esos 10 mil pesos más, o la cantidad que sea, Señor, si yo tuviera eso, entonces te serviría. Si yo le hiciera así, Señor, si tú me dieras esto, si tú me dieras esto otro, si tan solo pudiera tener esto acá, si ya no tuviera esto, Señor, entonces iba a ser bien feliz y todo, y ahora sí, yo desearía tanto enseñarle a mis hijos, Señor, pero no, pues si tú me quitaras esto, y siempre estamos dependiendo y estamos viendo aquellas cosas que son circunstanciales, en donde siempre, les voy a decir algo, siempre vamos a tener circunstancias, siempre. Ahora sí que si no es Chana es Juana, pero siempre habrán circunstancias. Y aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de determinaciones en el corazón, que sí hay un deseo, pero que ese deseo por Dios es ahogado por los afanes, no da fruto. Y tú te encuentras, yo a lo largo de muchos años en el ministerio, de 30 años en el ministerio más o menos, o sea, ya sirviendo al Señor, 28 años por ahí. Sí, y ver gente que, bueno, ahí está, pero que no ha crecido. En algunos casos que empezamos incluso juntos, estuvimos juntos en la iglesia. Y que dices, bueno, pues ya este tiempo ya deberías de estar bien sólido, ¿no? Yo no digo que pastoreando, pues no todos tienen el llamado a estar pastoreando, pero sí algo muy sólido, mínimo debes de ser un pilar en la iglesia de donde estás, ¿no? Alguien muy sólido. Yo no digo que un tremendo maestro acá, pero alguien muy sólido, una persona muy madura espiritualmente, que esté ayudando a otros nuevos convertidos, a otros nuevos creyentes a salir adelante, y te encuentras y son con quienes más problemas hay. Bueno, pero están clavados ahí con eso y no crecen y no crecen y no crecen. Y muchas veces terminan apartándose. ¿Sí?
como el hombre ese que habla ahí más adelante, ahí en Lucas 18, ¿verdad? Este hombre, este joven rico que estaba más interesado en las cosas, en el materialismo. Cuando el Señor se voltea y le dice, oigan, es que la vida no consiste en los bienes materiales, ¿sí? Sí, Señor, te seguiré, dime qué es lo que quieres que haga. Bueno, o sea, pues, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Pues ya sabes, los mandamientos guarda, ¿verdad? Todo eso lo he guardado desde chiquito, desde la escuela dominical, Señor. Bueno, entonces agarra tus cosas y véndelas y dalos a los pobres. O sea, ¿qué tan listo estás para deshacerte de eso que tienes, pero seguirme a mí? No estoy dispuesto, Señor. Bueno, ahí se lo tragaron las espinas. Fue ahogado. ¿Lo explico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. Tampoco me griten. No se pongan en ese plan. Versículo 15. Dice, más la que cayó, o sea, la semilla que cayó en buena tierra, digan conmigo, buena tierra. Dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y fíjense, dan fruto con perseverancia. O sea, ¿qué quiere decir que dan fruto con perseverancia? Continuamente están dando fruto. Y a lo mejor hay alguna sesión, ¿verdad? Algún tiempo en el año en donde se ve un fruto de paciencia. Pero en la siguiente sesión a lo mejor ya se ve un fruto de bondad. ¿Me explico? Y después se nota fidelidad, y después se nota gozo, y después se nota paz, y después de repente hay un momento en que ves que hay un montón de fruto espiritual ahí constantemente. Ahora sí que si no es uno es otro, pero siempre tiene fruto constantemente, dependiendo la sesión, dependiendo la temporada, más bien, dependiendo la temporada. No todo el tiempo es temporada del mismo fruto, ¿se dan cuenta? O sea, aprendamos en lo natural. Una mata, como la mata, bueno, lo que quedó de la mata de mangos ahí, que este año quién sabe cómo nos ande yendo de mangos, yo creo que no se hagan muchas ilusiones porque no le veo ni una flor, pero bueno, quedó. Odil nos dejó algo, ¿sí? Pregunta, ¿el mango da mango todo el tiempo? ¿Cuándo da? No, pero normalmente, pues en el verano, ¿no? Una pregunta, ¿pero en invierno entonces no es mata de mangos? Pero no tiene fruto, pero no es temporada. O sea, la naturaleza la tiene, pero no es el tiempo que lo dé. ¿Sí me explico? Así es en nuestras vidas también, en lo espiritual también así es. Repito, hablando acerca de cuál es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, o fidelidad. ¿Sí? Son 9 manifestaciones del fruto. Es un mismo fruto, pero en algún tiempo se nota nuestra fidelidad más que en otro. A lo mejor ese tiempo donde se nota nuestra fidelidad, ¿verdad? Pues es cuando que era necesaria la fidelidad. En otras ocasiones se nota más la paciencia. ¿Cuándo necesitas paciencia? Todo el tiempo, ¿no? Ahí sí que necesita ser como la verdolaga, la fidelidad, ¿verdad? Que esté todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto o no? Como los limones, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pero cuando hay tiempo, o sea, hay paciencia, se refiere a una longanimidad, se refiere a una grandeza de ánimo, a una resistencia a las pruebas. No todo el tiempo estamos en pruebas, pero cuando vienen pruebas a nuestras vidas, cuando vienen tiempos difíciles, se necesita esa paciencia, esa grandeza de ánimo, ¿verdad? Que nos permita estar ahí, y eso es fruto del Espíritu. Esa es evidencia. No sé si me estoy dando a entender. Y así si lo vemos. Cada uno de esos frutos tiene su temporada. Pero dices, ok,
porque la naturaleza de esta persona es que dé esos frutos cuando haga falta. ¿Sí me doy a entender o no? Entonces esta parábola nos enseña que la palabra de Dios es como esa semilla que lleva vida, que es esa semilla que es eficaz por sí misma, pero que no va a haber frutos si no hay un corazón, si no hay una buena tierra en donde prospere. Entonces aquí ya se está refiriendo a aquellos que son nobles para escuchar la palabra de Dios, así como lo describe ahí en los Hechos 17. ¿Cuántos se acuerdan de los de Berea, de la ciudad de Berea? Pues que llegó Pablo y les predicaba y ellos decían, llegaba a la sinagoga y exponía, y acuérdense, Pablo era un rabino muy reconocido, ¿sí? Y que decían, bueno, les empezaba, fíjense, que digo, Dios nos ayude, ¿verdad? Pero que podamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra y que podamos demostrar con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, que Jesús es el Cristo. O sea, demostrar con las Escrituras, amarrar las Escrituras con los acontecimientos históricos comprobables y decir, es el Cristo. Y eso lo hizo Pablo. Dice que él llegaba y demostraba con las Escrituras que Jesús es el Cristo, y los de Berea dijeron, a ver, no me la como toda, vamos a ver. Y les predicaba y se iban, a ver, vengan para acá, y sacaban los rollos, y él dijo esta profecía y esta palabra, y citó esto, vamos a ver, y empezaron a trazar, ¿verdad? O sea, sin prejuicios. Dijeron, vamos a revisar honestamente y que las Escrituras nos hablen. Y se dieron cuenta que sí. Y eso, fíjense bien, esa acción Dios la ve como una nobleza de nuestra parte. O sea, el hecho de decir, a ver, esto que me estás predicando, lo escucho, pero lo voy a discernir, voy a ir a la palabra a verlo. A lo mejor hay pastores, hay maestros, hay predicadores que se molestan cuando con el hecho de pensar de que esto que te estoy diciendo, que tú vayas y lo compruebes con las Escrituras. O sea, a veces esto te estoy diciendo yo y lo tienes que aceptar. O sea, son bien dogmáticos, pues, ¿no? Y se ofenden, sí, bueno, está bien eso que me estás diciendo, pero déjame, voy a las Escrituras. Te lo estoy diciendo yo, pues deja que me lo diga Dios, porque por encima de ti, de todos, está Dios. ¿Estás conmigo? Y ese es un gesto de nobleza, que Dios lo ve como una nobleza. Entonces, este cuarto grupo son precisamente los que siguieron y se entregaron a su palabra a pesar del costo que la palabra demanda, porque sí hay un costo. Entonces, vámonos ya al final, porque ya es tiempo. Los hombres y las mujeres fieles que siguieron al Señor durante su ministerio aquí en la tierra, pues esos fueron, fíjense bien, fueron los primeros frutos de la cosecha que iba a venir después. Y esa cosecha iba a ser muy grande. Fíjense, de esos que está mencionando ahí, y por la gracia de Dios, fíjense bien, nosotros estamos aquí incluidos en esos. La semilla, ¿sí se fijan? Se perpetúa. Y a causa de ellos, o sea, entiéndanme esto por favor, a causa de que, ya recapitulando, a causa de que hubo, y menciona mujeres, hubo hombres también, pero aquí, repito, destaca mujeres que de sus bienes, ¿sí?, ministraban y que de sus bienes daban, y a causa de que hubieron, pues 12, que hubo, bueno, uno salió chafa, ¿no?, pero después lo sustituyeron, ¿sí?, uno no pasó la prueba del control de calidad, pero bueno, fue sustituido, y a fin de cuentas, ese puñado, a causa de ese puñado nosotros estamos aquí. Y de un montón de hermanos más que fueron fieles y que regaron la tierra con su sangre, literalmente. Es que esta fe que nosotros hemos recibido
es que ha llegado después de 2000 años, nos ha llegado con fidelidad. El mismo mensaje de hace 2000 años lo tenemos hoy. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Eso es una bendición. Eso es porque ciertamente a lo largo de estos 2000 años de historia, pues mucha semilla, aunque es la misma semilla, ha caído en los caminitos, ¿no? Ahí entre parcela y parcela. Y ha sido despedazada, y han venido las aves y se las han comido, ¿verdad? Otras, como se menciona, no tuvieron profundidad. Ay, sí, qué padre, pero no tanto, porque ya hay prueba. Y otros, vamos bien, y por un tiempo, pero después, cuando es el momento de dar fruto, y ya llegué a la Y, ¿verdad? A esa, donde el camino se bifurca, entonces ahí, ay, ya no. Pero gracias a Dios por los del buen corazón. Allá en Mateo dice que hubo quienes recibieron, y que ese corazón, dice, hubo quienes, la producción fue al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí Lucas no lo menciona, pero Mateo sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que no todos producen la misma cantidad de fruto, pero todos producen fruto, y es buen fruto. ¿Están aquí conmigo? O sea, unos producen al 30, ¿por qué? Pues no sé. Otros al 60, ¿por qué? Pues no sé. Otros al 100 por uno, ¿por qué? Pues no sé. No sé por qué. Pero es buen fruto. Y lo que destaca el Señor es que es buen fruto. Hay unos que dan más fruto que otros. El asunto no es qué tanto fruto da. Fíjense que Lucas por eso no lo destaca. Lucas nada más destaca buen fruto. Punto. ¿Sí? Y con esto terminamos la lección de hoy. No sé si hay algún comentario, o alguna pregunta, alguna duda que se tenga.